En el presente video se desarrolla el tema de la política exterior de México, a través de lo establecido en la Constitución Política, abordando específicamente los 7 principios establecidos en la fracción 10ª del artículo 89 constitucional. Hoy en día, con la llegada innegable de la globalización en todas las actividades humanas, en la política exterior de México es necesario llevar a cabo una reflexión de los principios establecidos a nivel constitucional que se han venido aplicando y el destino que estos tendrán con la nueva dinámica internacional, ya sea para la adecuación de estos mismos, omisión de algunos o incluso la integración de nuevos principios. Para abordar el tema de la política exterior de nuestro país, y con el objeto de dar una mejor comprensión de este, es importante conocer en primer lugar los conceptos básicos que están relacionados, así como algunos antecedentes históricos y evolución de dicha política en México, que han venido a definir hoy en día los grandes principios en este ámbito del derecho mexicano. La política exterior es el conjunto de aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de sus fronteras nacionales, como podemos observar a Estados Unidos en esta imagen. Cabe señalar que diversas han sido las doctrinas que han surgido a lo largo de la historia de la política exterior de México y que han servido de cimiento para establecer los principios que actualmente la rigen. Una doctrina de política exterior contiene principios en los que enmarca la actitud internacional de un Estado en un momento histórico determinado, cuya trascendencia es valorada para el futuro de las relaciones internacionales. A continuación y de manera breve se mencionarán algunas de las doctrinas que han sentado presente en la política exterior de México. La doctrina Carranza fue establecida por Venustiano Carranza el 1 de noviembre de 1918. Sostiene la igualdad entre los estados y desaprueba toda intervención de los asuntos internos de otra nación, así como la equivalencia de derechos de naciones y extranjeros ante las leyes de un país. Mediante esta doctrina se fija el principio de la no intervención, a partir de la invasión militar norteamericana a México como respuesta a los ataques de Pancho Villa a Columbus. En esta imagen podemos observar lo que quedó de Columbus después del ataque de Pancho Villa. La doctrina Estrada surge en 1930 a través del canciller Genaro Estrada, quien estableció la posición de mantener o romper relaciones con otro país sin que ello significara la aprobación o reprobación de sus gobiernos locales. Esto es, sostiene que, en casos de los que se produce dentro de un Estado un cambio de gobierno a través de una ruptura del orden constitucional o por un golpe de Estado, el gobierno mexicano no emite un acto de reconocimiento, sino que se concreta mantener o romper, en su caso, las relaciones diplomáticas. La doctrina Díaz Ordaz se define a partir del conflicto de Cuba y la campaña de Estados Unidos para el aislamiento. Esta posición diplomática se coloca delante de la doctrina Estrada, porque tuvo que tener un criterio en torno al gobierno en conflicto, el cual era continuar con el reconocimiento diplomático, independientemente del carácter de la orientación de los gobiernos. A la política exterior del gobierno de José López Portillo se califica por un lado como una política que rompe con el principio de la no intervención, toda vez que se involucra con los asuntos internos de Nicaragua y El Salvador, pues le otorga un amplio respaldo al movimiento sandinista y a la guerrilla salvadoreña. Por otro lado, se restablecen las relaciones diplomáticas con España, las cuales habían sido interrumpidas bajo el régimen de Franco. La diplomacia y la gestión de Miguel de la Madrid reduce el activismo internacionalista y tercermundista y su política exterior se concentra en la problemática latinoamericana y concretamente en la centroamericana. Durante esta administración, México participa en asuntos de seguridad mediante la promoción de soluciones pacíficas y negociaciones multilaterales de acuerdos de paz para la solución de conflictos bélicos de Centroamérica. Asimismo, se inician las relaciones bilaterales con Estados Unidos, las que se dirigen al ámbito comercial. La política exterior de Carlos Salinas de Gortari tuvo una orientación más economicista. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la firma de otros acuerdos comerciales, el ingreso a diferentes organizaciones fueron prácticamente los hilos conductores de esta política durante su mandato. En la gestión de Ernesto Zedillo, la política exterior de México se enfocó primero a la resolución de la crisis financiera de 1994. Posteriormente, el tema que destacó en la diplomacia mexicana fue la búsqueda de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. La doctrina de la política exterior del expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, se le empieza a reconocer como la doctrina humanista de política exterior del presidente Fox. 4 son las grandes posturas que acoge y sostiene esta doctrina. Primero, la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior.
Segundo, la defensa de la promoción de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Tercero, fortalecimiento del multilateralismo y promoción de la paz en el mundo. Y por último, impulso a la integración humana. Como se ha señalado, una doctrina en política exterior contiene principios. En México se definen como el conjunto de normas fundamentales, interdependientes, emanadas de su vivencia histórica, que expresan los más significativos intereses de la nación y que han alcanzado preeminencia universal, por lo que en México se rige permanentemente su conducta en las relaciones internacionales, demandando al mismo tiempo su recíproco respeto y cumplimiento. A continuación veremos, mediante una breve explicación, cada uno de los principios que debe observar el Poder Ejecutivo en la conducción de la política exterior del país. El principio de la autodeterminación de los pueblos tiene sus orígenes en diversos instrumentos de carácter legal, que la propia humanidad ha ido generando en la conformación de los lineamientos de lo que hoy se conoce como estados y o naciones, como la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Constitución del mismo país de 1787, y en esta imagen se puede apreciar el momento en que esta fue firmada, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, entre otros. Segundo principio, el de no intervención, implica la obligación que tiene todo Estado o grupo de Estados de no inmiscuirse ni interferir, directa o indirectamente, y sean cuales fuese el motivo y la forma de injerencia, en los asuntos internos o externos de los demás Estados. En México, este principio ha estado representado por la doctrina Estrada, y como podemos ver en esta imagen, nos representa cómo la delimitación de fronteras hace que se respete este principio. El tercer principio dice lo siguiente: la solución pacífica de controversias es el principio de derecho internacional que obliga a los estados a buscar una solución a sus controversias mediante mecanismos de arreglo pacífico, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad, ni la justicia. Es interesante señalar que el propio artículo 33 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas indica que los estados tratarán de buscarle una solución a las controversias, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otro medio pacífico de su elección, lo que pareciera significar que la Carta no rechaza otros mecanismos existentes o que pudieran surgir que tengan como finalidad la propia solución de una controversia. El cuarto principio se refiere a la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza de las relaciones internacionales, que dice lo siguiente: todos los miembros de la sociedad convienen en que, si surgiera entre ellos una divergencia susceptible de probar una ruptura, la someterían a arbitraje o a un arreglo judicial o al examen del Consejo. Conviene además en que, en caso alguno, deben recurrir a la guerra antes de la expiración de un plazo de 3 meses desde el fallo arbitral o judicial en el informe del Consejo. El principio de la igualdad jurídica de los estados tiene como significación primera que, no obstante las diferencias de poder, de adelanto o industrialización de los estados, todo estado como sujeto de derecho internacional es titular de los mismos derechos y de las mismas capacidades, a la par de cualquier estado tercero. La cooperación internacional para el desarrollo debe permitir crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarios para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. Y por último, el séptimo principio de la lucha por la paz y la seguridad internacional, el cual supone su desarrollo dentro del marco de un sistema de seguridad colectivo regido por el derecho internacional, en el que la comunidad internacional organizada adopta acciones colectivas para hacer frente a los problemas que afectan el mantenimiento de la paz, seguridad mundial o regional. A continuación haremos una pequeña actividad en la cual queremos que ustedes participen. La primera pregunta es: ¿en qué doctrina aparece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? A. Carlos Salinas de Gortari. B. Ernesto Zedillo. C. Vicente Fox Quesada. La respuesta correcta es A. Carlos Salinas de Gortari. La segunda pregunta es: ¿cuál política exterior de México está representada por la doctrina Estrada? Las opciones son: A. El principio de la autodeterminación de los pueblos. B. El principio de la no intervención. O C. El principio de la solución pacífica de controversias.
La respuesta correcta es B, el principio de la no intervención. Y por último, les dejamos una pregunta de reflexión. ¿Creen o no que en la actualidad siguen aplicando los principios de la política exterior mexicana? Eso fue todo. En nombre del equipo 6, gracias por su atención.